Monseñor Jorge Casareto, que fue quien nos ordenó todas las ideas, e invitó a nuestros grandiosos disertantes, tanto a Vicente como a Juanjo. Así que gracias Jorge y gracias Vicente y Juanjo en esta oportunidad. Voy a leerles una brevísima biografía como para que recordemos la trayectoria de Juan y de Alfredo. Juan José Liat es licenciado en Sociología de la UCA y en Economía de la UBA. Es profesor emérito del IAE en la Universidad Austral, donde dirige el proyecto Productividad Inclusiva. Es director de la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Austral y miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Educación. Fue miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Es autor de 11 libros y 55 trabajos académicos sobre desarrollo económico, educación, historia económica, países emergentes, trabajo y empleo e impuestos. Finalmente, podemos decir que fue secretario de Programación Económica de la Nación y ministro de Educación de la Nación. Y está con nosotros, que ya nos acompañó las veces anteriores también, Alfredo Paseiro. Alfredo es socio de ACDE, está casado con Gabriela, que está ahí al lado de él, y es padre de María Candelaria, María Agustina y María Victoria. Actualmente él es director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos, y Alfredo fue quien nos ayudó a organizar y moderar estos encuentros, conversando también con cada uno de los disertantes. Así que bueno, gracias a todos, gracias a Gabriela, que ahora va a compartir con nosotros una oración. ¿Te parece, Gabriela? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración. Oh Dios, tu siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdanos a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédenos por su intercesión el favor que te pedimos, que es el éxito de esta jornada para todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Así que ahora le cedo la palabra a Alfredo y a Juanjo. Muchas gracias, Ana. Simplemente dos consideraciones. La presentación de Juan, como buen economista, va a ser muy rica en números. Son 8 encíclicas, 125 años de política económica social. Entonces, mi recomendación es, si no tienen material de escritura a mano, búsquenlo, 10 segundos, porque van a estar deseosos de tomar nota de lo que Juan nos va a estar presentando. Ya lo tengo. Muy bien, lo María tenía Cristina. Previsto. Así que bueno, acá Gabriel salió corriendo a buscar papel y lápiz. Bueno, dicho esto, Juan, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Eran 40 minutos más o menos la introducción? Tenemos hasta las 7:30. 7:30, 8 menos cuarto, así que sí, 40 minutos está bien. Y les recuerdo, las preguntas por escrito, por favor, que sean preguntas. Tratemos de evitar comentarios, así podemos sacar provecho. Gracias. Bueno, Alfredo, marcame cuando falten 5 minutos, dale. Bueno, vamos a compartir la presentación, que espero que no les haya generado temor las palabras de Alfredo. Yo creo que no hay tantos números, calculá cómo será cuando hay muchos, ¿no? Así que voy a compartir la presentación. Acá está. Bueno, a mí me encomendaron dentro de Doctrina Social de la Iglesia Economía, Empresa y Trabajo. Yo me limité, bueno, les cuento como chimento que el año que viene cumplo 60 años de mi primer seminario de Doctrina Social de la Iglesia. Cuando los curas jesuitas, estábamos en 5º año y salió Mater et Magistra,
y nos encargaron una mesa redonda. Yo era la primera vez que leía una encíclica. Bueno, la amé profundamente y la sigo amando. Eso fue en el año 1961 cuando salió la encíclica Mater et Magistra. O sea que, bueno, esa es mi tradición y acá están las 8 encíclicas que yo muy brevemente voy a destacar. En realidad el pensamiento de la doctrina es mucho más amplio que eso. Y voy a hacer una pequeña introducción para que vean que Alfredo dijo cosas correctas también. Y es algunos números. Bueno, esta es una perspectiva del crecimiento económico para entender. En azul y celeste están Gran Bretaña y Francia. Fíjense cuando empieza esto con la primera revolución industrial, la lentitud del crecimiento. Y acá están China e India. Y fíjense la rapidez con que están creciendo. No me pregunten si esto va a continuar así, la verdad que yo no sé, pero es notable, ¿no? Y acá está marcada la fecha de salida de Rerum Novarum y Laudato Si. Después tenemos el problema de la pobreza, ¿no? Fíjese, bueno, marco también la esperanza de vida, porque es notable el progreso que ha habido al respecto. La esperanza de vida en 1800 era 29 años, la esperanza de vida al nacer promedio mundial. En el año 1950 era 46 años y hoy es 71 años, o sea, el crecimiento y el progreso existen, que no son perfectos, sino muy imperfectos, es más que obvio. Pero negar esto, y acá tenemos el tema de la pobreza, donde se ve que alrededor de 1970 empezó a descender también en términos absolutos. Hoy se calcula antes de la pandemia, ahora después de la pandemia los números lamentablemente van a empeorar. La pobreza, las personas abajo de la línea de pobreza, la línea de indigencia en realidad, o que se llama también de pobreza extrema, era un 10% de la población mundial en 2019. Y después el tema de la distribución del ingreso, que Piketty, este economista francés, que la verdad que se lució, primero escribí un libro de 500 páginas y después uno de 1000 páginas que no he leído, les digo sinceramente, lo he ojeado porque tiene 1000 páginas en serio. Bueno, acá vemos una medida que se llama coeficiente de Gini, que cuando sube quiere decir que aumenta la desigualdad. Fíjense que desde la revolución industrial y el ascenso de Occidente aumentó incesantemente la desigualdad en el mundo, o sea que no es una novedad. Después, con el ascenso de Asia, disminuyó en el promedio mundial, o sea que si uno considera los 7.000 y pico de millones de personas, la desigualdad entre ellas antes de la pandemia era menor que en los 20 años anteriores. Ahora seguramente aumentará de nuevo, lamentablemente. Y acá tenemos por regiones, donde vemos por un lado Europa, qué proporción del ingreso tiene el 10% más rico de la población. Bueno, en Europa tiene 33 aproximadamente, en Brasil tiene 57 y en Qatar y Sudáfrica mucho más. ¿Dónde está Argentina? Ustedes se sorprenderán, pero Argentina está más cerca de lo que es Europa, o sea, 35% aproximadamente según la última encuesta, que es de este año, del INDEC, es lo que concentra el ingreso de el 10% más rico de la población. Ahora, les digo una cosa que es políticamente incorrecta, pero científicamente válida, y es que en realidad
los ingresos están muy subdeclarados en la Argentina. O sea, cuando van a tu casa, te tocan el timbre, no sé si a alguno le ha tocado, y el INDEC le pregunta cuánto ganás vos y tu conviviente, mujer o varón, si es una mujer la que está atendiendo, y hay hijos que trabajan, y entonces se saca el ingreso. Bueno, la verdad es que el ingreso se subdeclara mucho, con lo cual yo creo que el problema que tiene la Argentina de pobreza es dramático. No quiero minimizarlo con esto, pero como estoy hablando de la desigualdad, debo decir que la pobreza en la Argentina es menor que lo que mide el INDEC, pero la desigualdad es mucho mayor, porque los que más subdeclaran son las personas que tienen altos ingresos. Esa es la realidad, guste o no guste. Bueno, ahora empezamos con el desfile de encíclicas. La primera es la Rerum Novarum. ¿Cuál era el contexto histórico? Bueno, la segunda revolución industrial, que se estima que duró entre 1870 y 1914, y la primera y segunda internacionales socialistas y el surgimiento del comunismo. Este es el contexto, que es muy importante, donde sale la Rerum Novarum. ¿Cuáles son los temas centrales de esta encíclica? La cuestión obrera, la justicia en su dimensión social, el bien común, y ya se va perfilando lo que después se llamó, un siglo después se llamó la tercera vía, o sea que no era ni el capitalismo ni el socialismo de tipo comunista. Ya antes Michel Albert lo había llamado la tercera vía, y otros también. Bueno, y después la función social de la propiedad es el otro gran tema de la Rerum Novarum. Después tenemos 40º Annum, que es, bueno, en el año 40, o sea, el 40 aniversario de la encíclica Rerum Novarum, salió en 1931. ¿Cuál es el contexto? Bueno, todavía estaba la primera posguerra del siglo XX, crisis de las democracias en buena parte del mundo. No nos olvidemos que ya estaba el fascismo en Italia y cerca de estar el nazismo. Todavía no había ascendido Hitler al poder, pero estaba muy cerca. Y aparte, la enorme crisis económica de 1929 y el surgimiento del keynesianismo, que de alguna manera era afín al pensamiento de la doctrina social de la Iglesia por la idea de que no era el mercado solo ni el Estado solo los que podían manejar una buena economía, sino que tenía que haber participación del mercado y del Estado. En la misma línea de Rerum Novarum se enfatiza el tema del bien común y la justicia social, y la gran novedad explícita, que estaba más implícita en Rerum Novarum, es el principio de subsidiariedad, que es la prioridad de las comunidades menores sobre el Estado. O sea que había que respetar la autodeterminación de las personas, de las familias, y así subiendo lo que hoy se llamaría la sociedad civil. Esto es fundamental en esta encíclica, es el gran aporte. Y ya introduce la idea de la participación de los trabajadores en los beneficios. ¿Por qué dice ahí 26 años después? Porque 26 años después de esta encíclica, aunque muchos lo han olvidado, fue la reforma constitucional en la Argentina en 1957, donde en el artículo 14 bis, que fue la única modificación, o sea, se deroga la Constitución del 49, se pasa a la Constitución de 1853, con la reforma del 60, el 66, y se agrega el artículo 14 bis. El artículo 14 bis, que recomiendo releerlo, porque seguramente todos lo han leído alguna vez, establece la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y otra forma de participación. Eso es un detalle
que no es relevante también para la actualidad porque algunos lo están buscando como una posible solución para la crisis argentina. Después está la Mater Magistra, mi encíclica preferida en cierto sentido porque la edad a la que la leí tenía 17 años. Bueno, ¿cuál es el contexto? Primero el consenso de posguerra, o sea, en la posguerra surge un consenso que era parecido a lo que decía la doctrina social de la Iglesia, o sea, ni solamente el Estado ni solamente el mercado. Eso fue lo que hicieron la mayoría de los países europeos y derramó hacia América Latina bastante para salir de la situación que estaba. Pero también aparece esta frase que en esta encíclica no está escrito, en Populorum Progressio, que es la que sigue, sí está casi literalmente: los países ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Nace la cuestión del desarrollo, la palabra desarrollo está muy mencionada en esta encíclica, y el inicio de la descolonización en África y en Asia. Puntos fundamentales de esta encíclica: primero se da una dimensión mundial a la cuestión social, no es ya una cuestión nacional o continental, sino que es una cuestión mundial. La palabra empresas y empresarios aparece mucho más que en las encíclicas anteriores, con 58 menciones. También está incluida la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, como en 40º año, y también la subsidiariedad, que la recoge la encíclica y la destaca. Quizás poniendo más énfasis aún que 40º año en cuanto al énfasis de defender a la sociedad civil, la autonomía de la sociedad civil. Y un tema que casi no volvió a aparecer en ninguna encíclica, y yo lo voy a decir al final, habla de la justicia impositiva, de que tiene que haber impuestos justos. Esto no ha sido un tema tratado en general por la doctrina social de la Iglesia. Populorum Progressio, bueno, el contexto continúa el consenso de posguerra, y ahora sí que está dicho casi literalmente en la encíclica, y además estaba ocurriendo. Yo en mi juventud, cuando estaba estudiando sociología, oía todo el tiempo esto: los países ricos son cada vez más ricos y los países pobres son cada vez más pobres. Y en ese momento era cierto, o sea, la velocidad de crecimiento del mundo desarrollado era mucho mayor que en el mundo que se llamaba de países subdesarrollados. Después se cambió ese tema porque ese nombre, porque evidentemente era políticamente incorrecto, claramente. Subdesarrollado. Ahora te falta algún tornillo, ¿viste? Bueno, siguen el proceso de descolonización y aparece la crisis de las democracias. Si bien en Europa se afianzaron, en América Latina y muchos países del entonces llamado Tercer Mundo, empezó una complicación con muchos golpes militares y movimientos guerrilleros, o sea, la violencia se entronizó en esta década del 60 y explotó mucho también en los 70. Como cosa eclesiástica importante está la segunda reunión del CELAM en Medellín en 1968, y allí surge la teología de la liberación, que dejaría una influencia bastante grande en América Latina. Puntos centrales de esta encíclica: bueno, la dimensión mundial de la cuestión social, que ya estaba un poco en Mater Magistra. Desarrollo es la encíclica que más menciona la palabra desarrollo, pero como desarrollo integral del hombre. Y Paulo VI dice que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, además de su famoso discurso Vicente Corregime, que hace en las Naciones Unidas: «Jamais plus la guerre», porque hablaba en francés, mejor que yo. Jamás, nunca jamás la guerra.
ese fue el mensaje muy importante de Pablo VI. Y es una de las pocas encíclicas que dice esta frase: la educación básica debe ser el primer objetivo de un plan de desarrollo. El tema de la educación, más allá de la educación religiosa, no está muy tratado en las encíclicas, después lo vamos a ver. Bueno, después viene Juan Pablo II, después del interregnio breve de Juan Pablo I, que se ha conmemorado recientemente. El contexto con que se encuentra Juan Pablo II es bastante particular, y algunos dicen que participó mucho, y yo creo que en parte por lo menos es cierto. Primer punto, el desarrollo se extiende hacia la periferia. Aparecen las reformas de China en 1978. Todo lo que vemos de China ahora empezó con Deng Xiaoping en 1978. En el 80 aparece Reagan, electo presidente, y se profundiza el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la expansión del modelo capitalista liberal que se manifestaría muy intensamente en la década del 90, ¿no? Y en Polonia no es menor el detalle, porque el Papa era polaco, y quizá no de casualidad aparece Lech Walesa como líder del movimiento sindical, y según algunos, mi especialidad no es la política, bastante influyente en la caída final del comunismo, todo este movimiento de Lech Walesa y los sindicatos polacos. Bueno, el tema de la encíclica obviamente es la prioridad o primacía del trabajo. Él dice que es la causa eficiente y primaria. Ahí la palabra intangibles no me voy a detener, pero si alguien quiere preguntar después les puedo explicar por qué está. Realza mucho el papel de los sindicatos, diciendo que son protagonistas de la justicia social, y después introduce un concepto nuevo que no prosperó, o sea, no lo tomaron muchas encíclicas posteriores. Él distingue entre el empresario directo, que es el dueño o quien gestiona la empresa, o diríamos el CEO de la empresa, pero los propietarios también, y el empresario indirecto. ¿Qué es el empresario indirecto? El empresario indirecto es, en la visión de Juan Pablo II, y yo creo que es totalmente correcta, todos los demás actores que influyen en los resultados de las empresas, principalísimamente el Estado, ¿no? El Estado a través del impuesto, el gasto público, los incentivos, la apertura o el cierre de la economía, etcétera, etcétera. Para mí era un concepto rico que medio como que quedó en el camino, no se desarrolló mucho en encíclicas posteriores. Después tenemos Centésimus Annus, también de Juan Pablo II, que es en conmemoración del 100º aniversario, precisamente, de Rerum Novarum, o sea, de la primera encíclica de 1891. ¿No? ¿En qué contexto estamos? Bueno, en el año 90, o circa 1990, podemos decir, porque no hay una fecha de comienzo, empieza a dejar de ser cierta la frase de que los países ricos son cada vez más ricos y los países pobres son cada vez más pobres. Sin embargo, se siguió diciendo, pero dejó de ser. La enorme mayoría, y cuando digo la enorme mayoría hablo de 120 o 130 países del mundo emergente, empiezan a crecer más que los países desarrollados. Bueno, en el 89 se produce nada más y nada menos que la caída del comunismo en la ex-URSS y en todos los países de la cortina de hierro, no en todo el mundo, porque sigue aún vigente teóricamente en Cuba, en Vietnam, en China, y creo que me olvido de algún otro país de Asia. Y como digo ahí, por primera vez desde el año 1500, piensen que estamos hablando de casi 500 años, durante esos 500 años, o sea, una vez que empieza la expansión europea hacia el resto del mundo, Asia, África, América y también Oceanía,
de maneras muy diversas en cada caso, el nivel de vida de los países que no eran Europa o descendientes directos de Europa, como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, crecen sistemáticamente más que los países que quedan en la periferia, como se llamaba entonces. O sea, este periodo es muy importante porque marca un quiebre de esa tendencia que era una tendencia de diversidad, ¿no? Y divergencia. ¿Cuáles son los puntos principales? Bueno, yo pongo ahí un poco en signo de pregunta si es anverso y reverso con Populorum Progressio, o sea, porque el discurso en esta encíclica de Juan Pablo II es bastante diferente al de Pablo VI en Populorum Progressio. Hay un gran énfasis en el destino universal de los bienes, esto es una constante de la doctrina social de la Iglesia. Defiende mucho el derecho de propiedad, no solamente la propiedad que primero era territorial y después era de las empresas, sino también la propiedad a la técnica, el saber y el conocimiento. Fíjense que bastante innovador, porque después se habló mucho de la sociedad del conocimiento y eso, pero en ese momento yo creo que fue algo innovador. Y él insiste en que la sociedad tiene que estar basada en el trabajo libre, la empresa y la participación. O sea, es un lenguaje, si ustedes quieren, un poquito más conservador que lo que era Populorum Progressio. Lo cual no quiere decir que Juan Pablo II en esta encíclica o en su pensamiento, yo lo veía todos los años en razón de la asistencia a las reuniones de la academia, todos los años teníamos el discurso de él, lo saludamos. Nunca le oí un discurso liberal, o sea, no era de ninguna manera un liberal. Y él discute la idea del capitalismo como único modelo de organización económica. Lo discute y está discutido en esta encíclica, en Centésimos Annus. Después tenemos Laborem Exercens, Caritas et Veritatis de Benedicto XVI, es la única que voy a poner. Siento un ruido de fondo, Ana. Estamos silenciados, a lo mejor el único que faltaría sería Alfredo y Cata. No sé si bueno. Gracias, Juan, yo también lo sentía, pero no encontré a nadie salvo nosotros. Ok, bueno. Esta encíclica surge al año siguiente de la peor crisis económica desde 1929, cuyas consecuencias duran hasta ahora. Se desacelera el crecimiento global, en especial en los países desarrollados. Ahí viene una divergencia donde los emergentes mayormente se salvan, sobre todo los de Asia, y los desarrollados son los que más sufren. Algunos, como Italia, por ejemplo, el nivel de vida de Italia hoy es ligeramente inferior, aún antes de la pandemia, al que tenía a principios de siglo, en el año 2000. O sea, este fue un golpe muy rudo para el mundo desarrollado. Hay una fuerte caída en la cantidad de pobres que ya ilustré y la desigualdad baja un poco a nivel global, pero aumenta en la mayoría de los países, como ya dije. ¿Cuáles son los puntos salientes, a mi juicio, de esta encíclica? Todos son opiniones personales, ¿no? Me llamó la atención que el progreso y el desarrollo están puestos como una vocación, algo que el hombre naturalmente busca. Y habla Benedicto de un estallido de la interdependencia planetaria que vendría a ser el nuevo nombre de la globalización. Bueno, una prueba triste la hemos tenido con la pandemia, la interdependencia planetaria, ¿no? Aquí se vio claramente.
subraya mucho el rol de la sociedad civil, que hay que orientar la globalización de la humanidad en términos de relacionalidad, comunión y participación. Bueno, él como filósofo y teólogo tenía un lenguaje distinto al de las otras encíclicas, y ahí se ve relacionalidad, comunión y participación. También enfatiza la subsidiariedad, y que dice, la mejor ayuda a los países en desarrollo es permitirles el acceso a los mercados desarrollados. Fíjense que acá se mete casi en una cuestión de política económica internacional, que yo comparto ampliamente, pero que no era común que un papa lo dijera, y hasta el momento no lo había dicho. Digamos, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Muchos de los países desarrollados han predicado muchas veces el libre comercio, pero en la práctica, sobre todo para lo que ha sido las materias primas y los alimentos, ha habido mucho proteccionismo que a la Argentina lo daña particularmente. Y bueno, y después llegamos a la octava, que es la Laudato Si de Francisco. Yo creo que fue un golazo, para decirlo en términos futbolísticos, de los cuales no siempre me puedo desprender, darle la jerarquía que se le dio al tema ambiental, ¿no? Porque realmente yo creo que estamos en un problema serio. Hablo por boca de ganso, o sea, yo leo, se imaginan que no soy experto en ese tema, pero creo que es un tema que hay que tomarse mucho más en serio. Esta encíclica hace un aporte importante. Bueno, el contexto también es de menor crecimiento económico, el nivel de empleo era bueno. Esta encíclica, si no me equivoco, es de 2014, ¿no? Y veo lo que está, porque tengo todo tipo de cartelitos que me imprimen, me impiden leer, y a veces la memoria me falla. 2015, Juan José. 15, quinto año. 2015, perdón, sí, 2015. Bueno, el nivel de empleo era bueno, pero la tendencia al aumento de la desigualdad era preocupante y sigue siéndolo. Los puntos salientes para mí, insisto que son opiniones personales, es primero la solidaridad intergeneracional, aunque a mi juicio, y es una falencia de esta encíclica, menciona solamente el problema ambiental en la solidaridad intergeneracional. Pero la solidaridad intergeneracional tiene otro componente fundamental, que es la solidaridad de las personas que viven ahora con los chicos, o sea, de los viejos como yo, hacia los jóvenes y a los chicos, y aún a las futuras generaciones. Y en esto estamos flojos de papeles en general, porque los sistemas jubilatorios de la mayor parte del mundo están técnicamente quebrados, o sea, tienen patrimonio neto muy negativo, de tal manera que las nuevas generaciones, si no se hace algo antes, van a tener que, por ejemplo, mis nietos van a tener que hacer un sacrificio mucho mayor del que hemos hecho nosotros para atender a las personas de edad, ¿no? También habla de la subsidiariedad como libertad para el desarrollo de las capacidades presentes, pero también subraya, y en esto hace una diferencia con otras formulaciones anteriores de la subsidiariedad, dice, más responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder. Y después tiene un tema muy polémico en el sentido literal. ¿Cuántas personas del mundo estarían dispuestas a subrayar esto, a aceptar este punto? Bueno, crezcamos menos con tal de preservar el ambiente. Yo creo que el desafío es crecer bien y que la ciencia y la tecnología nos muestren caminos alternativos a los que existen ahora para no seguir deteriorando el medio ambiente humano, que eso sí yo creo que es un problema serio.
Y finalmente destaco esto, en las condiciones actuales, con tantas personas descartables, que es un concepto que él introduce, Francisco, el principio del bien común se convierte en una opción preferencial por los más pobres. Esto es una afirmación importante. Y ahora voy a pasar a mostrarles, porque me pareció interesante, esta especie de análisis semántico, que ahora con los contadores de palabras se puede hacer bastante bien. ¿No se podrá sacar este cartelito que tengo acá arriba y que no me impide leer, inclusive? ¿Qué cartelito tenés, Juanjo? Tiene que Ahí ver salió. con... Ahí está. Ahí salió. Logré sacarlo. Mirá. Muy bien. Fantástico. La palabra trabajo es sin dudas la más nombrada en estas 8 encíclicas, pero yo creo que en toda la doctrina social de la Iglesia. En estas 8 encíclicas está nombrada 903 veces. Le sigue la palabra desarrollo con 529. Obviamente, quien más nombra la palabra trabajo es la encíclica Laborem Exercens, porque está dedicada a eso. La palabra desarrollo es Caritas in Veritate, la que más lo nombra. La palabra empresa o empresarios, que está en Mater et Magistra. Ambiente y ecología, hasta Laborem Exercens eran ausentes, empiezan un poco en Caritas in Veritate y explotan lógicamente a 181 menciones en Laudato Si. La palabra pobres aparece 190 veces y la más nombrada, quien más la nombra es Laudato Si. La palabra solidaridad, vean que esto va en tendencia decreciente, ¿no? Y yo pongo en amarillo las cosas que están menos tratadas, en rosa las que están todavía menos tratadas y en rojo las que no están tratadas y que para mi gusto, perdonen la osadía, creo que es un error. La palabra pobres está nombrada 190 veces, como dije, la solidaridad 90 veces, en todas las últimas encíclicas ha sido bastante nombrada. La palabra ricos aparece 74 veces. La palabra educación, como les dije, aparece muy pocas veces. Hablo, insisto, no de educación en el hogar y educación religiosa, que eso está tratado bastante en muchas encíclicas, pero la educación del pueblo como tal. Si ustedes quieren, no pretendo que Sarmiento haya sido citado en ninguna encíclica porque hubiera sido demasiado sorprendente, pero ese enfoque de que el acceso al conocimiento de la mayoría de la sociedad no es un tema que esté muy tratado en las encíclicas. La subsidiariedad aparece 19 veces, bastante menos que la palabra solidaridad. La palabra corrupción, estamos en zona rosa, 11 veces, la palabra democracia 10 veces, la palabra mérito, esto lo puse porque como se había puesto de moda, de alguna manera lo puse, está 8 veces y es bastante irregular si se nombra la palabra mérito o no se nombra la palabra de mérito, en el sentido del esfuerzo que debe ser reconocido o premiado de alguna manera. En la zona roja encontramos la palabra impuesto, que está solamente mencionada 4 veces, 2 de ellas en Mater et Magistra, como dije antes. La palabra república casi no existe, está mencionada 2 veces. La clase media aparece 1 vez y el déficit o la inflación aparecen 0 veces. Se ve que no sé, es un tema que no ha calado. Entonces yo a partir de esto saco algunas reflexiones finales. Ante todo, si uno la ve en perspectiva histórica y no... Juan ¿Cómo? José,
Perdón, Sí. pasás a las reflexiones y ya estamos en el tiempo que me pediste que te marque. Perfecto. Brillante. Esto Brillante. tengo 5 minutos. 5 minutos. Yo creo que en perspectiva histórica, desde el punto de vista de un sociólogo y economista, el rol de la doctrina social de la Iglesia ha sido muy importante porque tuvo una constante a lo largo de todo el tiempo que fue subrayar que ni el capitalismo, ni el comunismo, el capitalismo puro, ni el comunismo eran modos óptimos de organizar la vida social. En este sentido, perdonen que se lo diga tan directamente, pero yo creo que hay una trayectoria bastante en paralelo con lo que fue la socialdemocracia en Europa, ¿no? ¿Quién empezó? Bueno, nacieron casi al mismo tiempo, pero la doctrina social de la Iglesia yo creo que ha siempre, y eso ha sido una constante, validado la tercera vía, podríamos llamarlo. Tercera vía que puede tener muchos matices, pero que claramente excluye la dictadura de Estado y también la dictadura del mercado. O sea que el mercado para mí es una institución maravillosa que ha hecho muchísimo bien en el mundo. Además, nadie la inventó, surgió espontáneamente, la gente iba a ofrecer las cosas que le sobraban para cambiarlas por las cosas que le faltaban. Existe antes que el dinero, y yo creo que ha sido muy importante, pero debe ser acompañada por otras instituciones, entre ellas el Estado. ¿Cuáles son las oportunidades que yo veo de mejora en temas que a mí me parece que la doctrina social de la Iglesia no los ha tratado lo suficiente? Primero, ha habido una visión demasiado negativa de la globalización. Y esta visión me parece que ha sido demasiado occidental. O sea, surgió principalmente en Occidente, no en Asia, que estaba disfrutando de la globalización, y yo creo que ha tenido algunos efectos negativos, como darle de alguna manera letra, perdóneme que hable de manera tan directa, a lo que es el populismo que uno ve ahora enseñorearse no solamente en América Latina, que era, si se quiere, el continente más populista, sino que uno lo ve mucho en Estados Unidos y en Europa. Y ese populismo está teñido de nacionalismo anti-inmigración, o sea que eso yo creo que ahí haría falta, no sé si Francisco, nuestro Papa, dirá algo en la encíclica que sale pasado mañana, ¿no? Dicen, vamos a ver, yo creo que alguna reflexión al respecto no estaría mal. Después, otra ausencia es la relevancia de los aportes y las necesidades de las clases medias, ¿no? Bueno, a Francisco mismo le preguntaron una vez volviendo de un viaje, no me acuerdo de cuál era, su opinión o su pensamiento de las clases medias, y dijo que la verdad que no lo había pensado. En la doctrina social de la Iglesia es como si no existieran, y las clases medias, si ustedes hacen una encuesta mundial a los 7.000 y pico de millones de personas que hay en el mundo, aproximadamente 4.500 o 5.000 millones se van a identificar como de clase media y no les gusta que los ubiquen en la clase alta porque no lo son, pero tampoco entre los pobres, ¿no? O sea que yo creo que eso es un tema que merecería mayor reflexión. También me genera algunas dudas el capítulo 6 de San Mateo, donde se refiere a los lirios del campo, y a cada día le basta su aflicción, ¿no? Porque yo veo, sobre todo en países como la Argentina, pero también diría en América Latina, que no hay una preocupación por el futuro como hubo en el mundo protestante. Y yo creo que eso, más allá del valor individual que puede tener, las virtudes individuales que puede tener, la confianza,
la seguridad que si se sigue un camino se va a llegar a la meta, ha dado lugar y ha dado pasto, yo diría, a pensamientos donde el futuro no importa mucho, no hay que prever tanto, no hay que preocuparse tanto por eso. Bueno, y ahora sí, para terminar, otras oportunidades de mejora. Como latinoamericanos yo creo que tenemos que preguntarnos, porque para mí sigue siendo un misterio, ¿por qué nuestro continente, por ejemplo, hoy en materia de crecimiento económico, América Latina, cuando digo hoy, digo en el siglo XXI, estamos atrás de África. África está creciendo más que América Latina. Y la verdad es que yo creo que el crecimiento tiene muchas limitaciones, entre otras las ambientales, pero lleva a desigualdades y una cantidad de problemas, pero también ayuda a resolver los problemas de pobreza y etcétera, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido, en América Latina tenemos un problema con el crecimiento. Y poner tanto énfasis en la desigualdad, esto lo digo como pregunta, no estoy seguro, si no hay una contradicción entre proponer desacelerar el crecimiento y reducir la desigualdad. Yo creo que en un contexto de desaceleración del crecimiento, reducir la pobreza desde ya es muy evidente, pero en un ambiente de poco crecimiento, reducir la desigualdad se hace más complicado. Bueno, y finalmente paso un chivo muy breve. Bueno, espero que la nueva encíclica de Francisco dice que va a tener eje en la solidaridad, con o sin subsidiariedad, me pregunto, porque no lo he leído todavía, no ha salido. Le paso el chivo de la productividad inclusiva, que es un proyecto de investigación que hemos iniciado hace un año largo en la universidad, que básicamente trata de conciliar estas dos cuestiones que siempre van para un lado o para el otro. O sea, tenemos gobiernos que son productivistas y que se preocupan de la inclusión, o gobiernos que son muy incluyentes o inclusivos, pero a costa del crecimiento. Y yo creo que en América Latina esto es muy importante y por eso nosotros estamos pensando mucho en esto. Alfredo, por mi parte he terminado y quedo a disposición de las preguntas de los que quieran formularlas. Muchas gracias, Juan José. Impecable. Adelanté que iba a ser todo un recorrido tomando como eje estas 8 encíclicas, pero con mucho contenido económico, social y también, porque no político, digamos, lo matizaste, pero aparece la política. Te pido si por favor sacás la presentación, así nos podemos ver. Bueno, ya eso es lo que estoy tratando de hacer con poco éxito, me parece. ¿La siguen viendo? Sí, ahí en la cruz de la derecha superior, con eso debería desaparecer. Ah, perfecto. Vicente, okay. Bueno, mientras... Ahí está. Excelente, Perfecto. impecable. Ahora sí. Bueno, Vicente pregunta, ¿cuáles serían los signos en este tiempo de pandemia, además de la pandemia en sí mismo, ¿no? Digamos, en función un poco considerando, de nuevo, lo político, lo económico, lo social y hoy, obviamente, todo lo que es sanitario, y podemos comenzar desde la última encíclica, ¿no? Donde el tema medioambiental hoy está presente. Antes que nada, veo algunos pedidos en el chat, vi algunos pedidos de la presentación. Yo te voy a mandar, sí, Ana, por favor, la ultimísima versión y la podés compartir con los que... Se la enviamos a quienes están inscritos o a quienes están aquí en la reunión. Gracias, Juan José. Bueno, la verdad que es una pregunta, Vicente, te mandaste una pregunta muy difícil, porque como todos sabemos, pronosticar es fácil siempre que se trate del pasado, ¿viste? Pero del futuro, ¿qué querés que te diga, Vicente?
ni siquiera los epidemiólogos en los que yo tenía gran confianza la han acertado en cuanto a la duración, cuándo va a aparecer la vacuna. La verdad que estamos en un lío grande. Creo que hay muchas diferencias en cuanto a el costo económico y social. Si vos ves, por ejemplo, las proyecciones del Fondo Monetario, las proyecciones de la CEPAL para América Latina y las del Fondo Monetario para todo el mundo, hay diferencias de países que van a crecer 1% este año y países que van a bajar 20%, o sea que la diversidad es tremenda. Por ejemplo, me duele especialmente lo de Perú. Perú, yo estaba contentísimo porque veía que era la estrella latinoamericana del siglo XXI. De hecho, hasta el año 2019, en 19 años, Perú había más que duplicado su ingreso por habitante y venía muy bien. Bueno, y es uno de los países que más ha sufrido con la pandemia. O sea que yo, respecto del futuro, primero, creo que nadie lo sabe, yo tampoco, y que va a ser enormemente diverso según los países, ¿viste? No se puede dar algo general. Yo creo que la globalización, que algunos dicen que esto es el fin de la globalización, a mí me parece que son demasiados los intereses que hay. Va a ser una globalización quizás no tan ingenua como la que tuvimos, pero yo creo que las oportunidades de insertarse en el mundo van a seguir relativamente abiertas. Eso es todo lo que te puedo decir. Sé que tiene gusto a poco, pero... Muchas gracias. La que sigue, Manuel, dice, en posguerra el desarrollo está marcado por líderes de inspiración cristiana, y cita de Nauer, de Gasperi y Schumann. ¿Han tenido peso en la modernización de Europa? ¿Es un tema a estudiar? Bueno, hay muchos estudios, yo creo que sin duda, ¿no? Entre paréntesis, si quieren, en Netflix hay una película que no me acuerdo, que es muy difícil el nombre que tiene, de una persona que asesinaron en Alemania Occidental. Él era ministro en Alemania Occidental y lo mandaron a hacer la reforma económica a Alemania Oriental. Y hasta el día de hoy no se ha aclarado quién lo mató. Y eso ocurrió hace 30 y pico de años, ¿no? Con esto me permitió profundizar y ver lo que fue la construcción de Alemania y de Italia también, y yo creo que ha sido muy influyente, ¿no? Y de alguna manera en España también, aunque distinto, ¿no? Yo creo que en Europa la doctrina social de la Iglesia, vinculada en parte a algunos planteos como los de los alemanes tipo Röpke, etcétera, influyó muy decisivamente. Hay bastante bibliografía al respecto, pero no sé si se habrá escrito la obra definitiva, digamos así, ¿no? Pero sí, sin duda influyó mucho. Bien. Y algunos dicen, cuento como anécdota para terminar, perdón Alfredo, que el lío entre Perón y la Iglesia fue porque Perón veía que estaba surgiendo con mucha fuerza la democracia cristiana. Tenía temor de que lo pudiera reemplazar, o sea que la pelea con la Iglesia, algunos dicen, no tengo pruebas, que eso influyó. Hasta nuestras orillas parece haber llegado el influjo de la democracia cristiana. Bien. Considerando este crecimiento que se da a partir de lo que vos decías de Xiaoping, el 78, vamos a poner línea 80, y el crecimiento se da China, sudeste asiático, hoy ya India está mostrando tasas de crecimiento a lo chino, y lo próximo que va a venir es África. Todo esto, obviamente, son países que no tienen incidencia las encíclicas del Papa. Entonces, ¿qué va a pasar con esta
influencia que tenía el pensamiento cristiano en la política, en la economía, con estos países, de nuevo, que no lo leen tanto al Papa ni a sus encíclicas? Gran pregunta, ¿no? Por empezar, hablemos del tema demográfico. El mundo en el año 2040, bueno, ahora todo puede cambiar con la pandemia, pero el mundo en el año 2040 va a tener 9.200 millones de habitantes o algo por el estilo. El 97% del aumento de esa población de 7.000 a 9.200 va a estar en países emergentes, que no son ni Estados Unidos ni Europa. 97%. 1.000 millones va a aumentar, casi 1.000 millones va a aumentar la población en África. O sea que el problema es más amplio todavía que lo que señala la pregunta. Si uno lo ve dinámicamente, yo creo que el pensamiento occidental como tal va a ser muy desafiado en el mundo, ¿no? Aunque, bueno, Asia en parte toma muchos elementos de Occidente, pero no tiene la misma filosofía. Por ejemplo, voy a ver, y con esto termino esta pregunta porque estoy haciendo una respuesta demasiado larga. Vietnam, que era un país devastado y partido en dos, irremediablemente enemigos, donde se mataron millones de personas con la participación de Estados Unidos, como todos sabemos, hoy es un país unificado de 90 millones de habitantes y uno de los grandes países industrializados del mundo. No solamente es industrializado, sino que en las pruebas PISA, donde participa, las pruebas de evaluación estandarizadas que se hacen en todos los países que quieren participar, Vietnam, por ejemplo, en ciencia y en matemática, está entre los 10 primeros. ¿Oyeron bien? Entre los 10 primeros. Estados Unidos está a 20 y pico, por darles una idea. O sea, estamos viendo cambios en el mundo y yo veo que la dinámica no va para el lado de Occidente, digamos. Y yo veo que si uno piensa, me meto demasiado quizás, pero una evolución como la que propone Trump o los populismos europeos de los dos lados de la ex cortina, porque tenemos regímenes muy autoritarios en Hungría y en Polonia, por ejemplo, ¿no? Veo que el dinamismo que tuvo ideológico en todo sentido, en el bueno y en el malo también, porque también el marxismo surgió de ahí, no ha hecho mucho bien a la humanidad en sus expresiones políticas, pero yo creo que hay una decadencia relativa de la vigencia del pensamiento occidental. Bien, un comentario, vamos a alargar, extender un poquitito, está muy interesante, llueven las preguntas, voy a tratar de ir juntando algunas. Voy a juntar dos que no tienen puntos de conexión, pero pueden ser igual desarrolladas. Cortito, por favor, José, así vamos con el resto. ¿Qué repercusión económica tiene hoy el concepto de tasa cero? O sea, parece que el dinero no vale nada, ¿no? Y si es algo que vino para quedarse, y la junto con otra que, insisto, no tiene punto de encuentro, pero ¿por qué la ausencia de la educación en las encíclicas? ¿Cuál es tu conclusión? ¿La ausencia de la educación en las encíclicas? En las encíclicas, correcto. Sí. Bueno, respecto a la primera, bueno, yo hago una interpretación en línea con lo que he expresado en mi preocupación por el futuro, las nuevas generaciones, lo que dije de la despreocupación también en Mateo 6, que puede tener esa lectura, también puede tener otras, ¿no? Yo lo que veo es que a ningún precio la gente quiere arriesgarse, ¿viste? O sea, aún pese a ser tan baja la tasa de interés, antes Keynes puro es bajo la tasa de interés salta la inversión, ¿viste?
Y al saltar la inversión empezaba a reactivarse la economía y a crecer en última instancia. Hoy le tenés que dar, ni aún dándole semejante incentivo, la gente invierte. O sea, hay una crisis de confianza, yo creo, bastante profunda en el futuro del mundo en cuanto a la inversión. Esto en Asia no se ve, es un fenómeno occidental en gran medida, ¿no? Respecto a la educación, yo creo que esa pregunta es bastante más fácil. Bueno, tenemos el Día del Maestro y el Día del Profesor. El Día del Maestro es por Sarmiento y el Día del Profesor, que acabamos, están los dos muy juntos, el 11 y el 17 de septiembre. El Día del Profesor es por Estrada. Eso explica o muestra, mejor dicho, que la visión de la Iglesia sobre la educación no fue armónica con la visión que tuvieron las generaciones que en cada caso formaron y desarrollaron la educación pública, o que se llama ahora de gestión estatal. O sea que yo creo que el conflicto es básicamente eso. Por eso me sorprendió tanto la expresión de Populorum Progressio de que lo más importante que tiene que tener un plan de desarrollo es un plan educativo. Pero la tensión esa yo creo que todavía no ha terminado de resolverse y hoy lo vemos extendido a temas que son nuevos, como la ideología de género, por ejemplo, que complica nuevamente las cosas. O sea, ya no son los temas tradicionales de si el Estado o el sector privado. Ahora hay cuestiones como el aborto o la ideología de género que vuelven a dar combustible a esa tensión. Bien, la siguiente, y esta pregunta es una interpelación a todos los que estamos acá, porque dice, ¿por qué en Occidente los países más desarrollados son protestantes y los más desiguales son católicos? Gran pregunta, muy difícil esa, muy difícil. Bueno, interpela. Nosotros, como sociólogos, los que somos sociólogos, estudiamos a Max Weber. Ahora, Max Weber ha sido muy cuestionada. Él decía que la ética protestante, sobre todo la ética calvinista, no, porque no todo el protestantismo es igual, era una de las principales causas del origen y sobre todo del afianzamiento del capitalismo. Y ese mensaje estaba dado porque los calvinistas creían, no sé si todavía creen, porque no soy experto en calvinismo, más allá de mi lectura de Max Weber, que como a vos te vaya en la tierra, te va a ir en la otra vida también. O sea que si te iba bien económicamente, eso era que de alguna manera estabas predestinado. Entonces, esa ética te llevaba a trabajar, a producir, etcétera, etcétera. Ahora, yo cuando veo el norte de Italia, que no fue muy cristiano, porque influyó mucho la masonería y demás, pero no el protestantismo, ¿viste? El norte de Italia es comparable a los países capitalistas, o sea que a mí me parece que todavía no se ha encontrado una explicación. La más convincente a mí me parece la de quienes piensan que el libre examen, o sea, el acceso a la lectura de la Biblia, casi como un mandato en los pueblos protestantes, en las naciones protestantes, fue el principal factor que llevó al mayor desarrollo económico, porque la gente aprendía a leer desde la infancia, ¿entendés? Y entonces al aprender a leer accedía al conocimiento, etc. Esa es la explicación que a mí me parece que puede tener algún fundamento. Bien. El capitalismo fue hasta ahora el mejor orden económico para pasar a la gente, o para sacar a la gente de la pobreza, perdón. ¿Por qué la doctrina
maltrata al capitalismo? Yo diría que, bueno, ahí la misma desconfianza se vincula mucho a esto de la educación, ¿viste? Y al hecho de que, por el factor que sea, el capitalismo no es un invento de los países católicos, sino también un invento de los países protestantes, ¿viste? Y en ese sentido hay una cierta desconfianza al capitalismo. Pero yo creo que una lectura, en mi impresión, adecuada del Evangelio, suscribiría, si vos exprimís el jugo de toda esta enseñanza que hoy hemos visto irresponsablemente de manera muy superficial, surge un pensamiento que es capitalismo, pero no solo el capitalismo. Tiene que haber una acción compensatoria, que mejor si es de la sociedad civil, porque en eso la doctrina de la Iglesia, si algo no es estatista. En ningún momento se hace una apología de la intervención del Estado ni nada. Por eso el principio de subsidiariedad es muy interesante, ¿no? Ahora lo tenemos que ver en las versiones más modernas del pensamiento social, subsidiariedad con solidaridad. Y la solidaridad, si no la hace la sociedad, la tiene que hacer el Estado, ¿viste? Pero yo no veo que sea anticapitalista la doctrina social de la Iglesia. Yo no tengo esa percepción. ¿Cuál es tu visión en relación a la participación de los laicos en la doctrina, más allá de los principios generales de las encíclicas? Yo creo que debería ser mayor, me parece. Por ejemplo, todos estos temas que yo he mencionado, que los podemos sintetizar en 2 o 3. Primero, la escasa mención, aunque la Iglesia en la Argentina, a partir del documento Iglesia y Comunidad Nacional, creo que del año 82, no me acuerdo exactamente, se reconcilió, digamos así, con la democracia, pero en general la democracia y sobre todo la república, que hoy es un tema de gran actualidad en la Argentina, no están destacadas mucho en la doctrina social de la Iglesia. El tema impuestos tampoco. Fíjate que la única expresión que yo pude encontrar donde diga algo doctrinario sobre los impuestos es en Populorum Progressio, ¿no? O el Mater Magistra, ya me confundí. Y después el tema de la inflación y el déficit fiscal, ¿viste? La destrucción que ha provocado la inflación en muchos países, digamos, el nazismo en parte es una consecuencia de la hiperinflación alemana y del estancamiento de la Argentina también. O sea, la inflación es un tema muy importante y es un tema, quizás por ser un tema ortodoxo, digamos así, no tratado en la doctrina social de la Iglesia, casi no tratado, digamos así. Entonces yo creo que la agenda pendiente es importante y que los laicos deberíamos participar más de lo que hemos hecho, sobre todo para darle, y después tratar de aclarar el misterio de América Latina. ¿Cómo puede ser que América Latina, alguno diría, bueno, pero ahora América Latina ha progresado mucho el protestantismo? Hay una película muy buena también, que es sobre un pastor protestante que se hace millonario y todos los líos que tiene. Pero sin embargo, a pesar del viraje hacia el protestantismo, de sectas mayormente, no hacia los protestantismos más elevados, si se quiere, sino a los predicadores, etc. Y sin embargo, no hemos mejorado nuestro desempeño económico, más bien al contrario. Yo creo que es una deuda pendiente a la cual los laicos deberíamos contribuir más. Las dos últimas, para ser puntuales. Dale. ¿Qué dicen las encíclicas
cíclicas sobre organismos multinacionales tan necesarios en la globalización y hoy hackeados. Completo la pregunta con el discurso de Francisco al presidente de Naciones Unidas de los últimos días, donde habló de los organismos multilaterales. Dedicó prácticamente un párrafo importante. Yo diría que es una actitud asertiva, o sea, favorable a que existan, pero con cierta distancia también. Y la verdad que yo tuve 5 años a mi cargo las relaciones con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. Casi me suicido, digo. O sea, son tremendos los organismos internacionales, yo los comprendo perfectamente. Qué bueno que existan, porque siempre es un espacio de diálogo, pero la verdad que son temibles y aparte, bueno, ahora se han agregado temas que para la Iglesia son muy importantes, y para la humanidad también, como el tema, los que mencioné antes, el tema del aborto y el tema de las ideologías de género, que han penetrado mucho en los organismos internacionales, y yo creo que este es un factor que va a enfriar más todavía las relaciones que existen con la Iglesia. Pero yo creo que es bueno que existan, a pesar de todos sus defectos. Es bueno que existan porque es un espacio de diálogo. Bien. Y la última, ahora sí, disculpas a las que no puedo leer. ¿Por qué se hace tanto hincapié en la reducción de la desigualdad de la riqueza en lugar de la eliminación de la pobreza material, que es la fuente de sufrimiento? ¿Por qué no se promueve la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación consecuente, como el verdadero elemento de justicia social? Sí, yo creo que lo de la educación es un error, no enfatizar más, o sea, pero también yo creo, en eso pienso distinto que otros, yo creo que la prioridad es erradicar la pobreza, empezando por la pobreza extrema, que alternativamente se llama indigencia, pero que es un tema muy gordo, ¿no? Muy gordo. Pero también la desigualdad extrema, yo creo que no construye buenas sociedades, ¿no? No construye buenas sociedades, porque el cambio tecnológico reciente, por ejemplo, ha tenido, por un lado, impactos muy positivos, pero ha aumentado mucho la desigualdad. Y vos tenés que hay empresas que valen de la noche a la mañana 1 millón de millones de dólares y otra que vale, no sé, son desigualdades bastante exageradas, me parece a mí, y que eso es un problema, sobre todo porque yo creo, ante todo quiero subrayar, creo que lo fundamental es erradicar la pobreza. Esa es la tarea principal. Es una vergüenza que el mundo, con todo el potencial que tenga, todavía tenga 2.000 millones o algo así de personas pobres, ¿no? Bajamos de 1.000 ahora. Debemos estar en 800, 900 millones, con la pandemia van a aumentar. Con la pandemia 800 con hambre. Pobres con hambre, 800 millones. Pobreza extrema, que también se llama indigencia. Esa es la prioridad. Pero yo creo que la desigualdad, cuando es excesiva, genera fenómenos sociales y sobre todo políticos muy complicados, ¿viste? Como los que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, ¿viste? O sea, las consecuencias sociales y políticas de la desigualdad extrema, yo creo que mejor prevenir que curar, ¿viste? Me parece. Juan, muchísimas gracias, hay muchas felicitaciones, ahí veo, bueno, manos que se agitan, saludan, pulgares para arriba, vamos a hacer un aplauso, pueden abrir los micrófonos. Muchas gracias a Alfredo y a Ana por la invitación, la hospitalidad, a todos me he sentido muy a gusto y espero que nos veamos pronto. Gracias. No haber dicho demasiadas herejías ni ser excomulgado. Como recomendaste muchas series y